Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Los saluda el maestro Chuy. Una vez más aquí estamos haciendo esta transmisión en vivo. Recuerda que todos los martes en este mismo horario vamos a estar teniendo unas transmisiones donde vamos a hablar de diferentes temas, Feng Shui, numerología, meditación, en fin, muchos temas holísticos o alternativos que son de tu interés. Bueno, el día de hoy lo que vamos a estar hablando es la importancia de la relación que tienes con 5 elementos y el equilibrio con tus 5 elementos. Bueno, ¿de dónde parte esto? Podríamos decir que en todos los conocimientos o disciplinas orientales, en su mayoría los que provienen de China, podríamos decir que estos conocimientos como es la herbolaria, el masaje, la acupuntura, el tai chi, qigong, feng shui, cada uno de ellos parte de los principios de esa armonía y equilibrio con los 5 elementos. Y bueno, es importante darnos cuenta que no importando de dónde vives, de qué raza provienes o cuáles sean tus creencias culturales, religiosas, etcétera, están los 5 elementos. Esos 5 elementos conforman el planeta donde vivimos, te conforman también a ti. O sea, tú estás conformado de esos elementos. Y esto cabe explicarlo porque muchas veces por ignorancia muchas personas dan sus puntos de vista ligeramente, fanáticamente, ¿no? Y aquí el objetivo principal es dar una información con bases también bastante serias. Y bueno, pues sobre todo aprovechar el medio para que las personas puedan conocer acerca de todas estas alternativas y le puedan encontrar una razón de todo. Yo sé que hay algunas personas que puede que estén escribiendo por ahí en vivo, les agradezco que estén aquí en línea ahorita. Sus comentarios y preguntas los voy a ver ya después al final para poder hablar del tema. Bueno, 5 elementos. Tenemos el fuego, la tierra, el metal, el agua, la madera, y ahí se cierra ese ciclo de 5 elementos. Esos elementos están dentro de ti y fuera de ti. Vamos a explicarlos uno a uno. Por ejemplo, el fuego, ¿con qué está relacionado? Está relacionado con el corazón, la circulación, etcétera, y tiene que ver también con un temperamento bastante activo, eufórico y con ciertas actividades de la vida. Está relacionado con los colores rojos, naranjas, el número 9. Después tenemos la tierra, un elemento tan importante como los otros, que tiene que ver también con los huesos, los músculos, con colores amarillos, ocres, cafés, etc. Los números 2, 5 y 8 son los que tienen que ver con eso. Y tienen sobre todo que ver en este elemento la estabilidad, el poder concretar cosas, la estabilidad en la vida de una persona. Y bueno, hay muchas otras cosas más que voy a ir explicando. El metal. El metal está relacionado con pulmones, vías respiratorias, dientes, etcétera. Tiene que ver con los números 6 y 7, colores blanco, dorado, plateado, cobrizo, etcétera. Gris son también que tienen conexión con ese elemento. Después tenemos el agua, otro elemento también muy importante. Recuerden, todos los elementos son sumamente importantes. El agua está conectado con los riñones. La función de los riñones también, o sea, es súper amplia y súper importante en la salud y vitalidad también de cada ser humano. Tiene que ver con el número 1, colores negro, azul o diferentes tonos de azules. Y después tenemos el elemento madera. Este elemento madera tiene que ver con el hígado, o sea, toda la función digestiva. Tiene que ver con colores verdes, los colores, ya sea la tonalidad que sean, colores verdes, ¿no? Y de todo lo que proviene de este elemento. Los números 3 y 4. Y de ahí vamos cerrando el ciclo con el fuego. Bueno, se dice que hay un ciclo de vida en los elementos y les voy a explicar cuál es, para que le vayas tomando también el sentido a esto. Ese ciclo de vida con los elementos es, por ejemplo,
La madera alimenta al fuego, ¿sí? Para que tú tengas una fogata y ese fuego esté más activo, necesitas de la madera. Y ya después, cuando el fuego transforma todo lo que ha quemado, se transforma en cenizas y alimenta la tierra. Después, el elemento tierra alimenta al metal. O sea, se necesita tierra para poder alimentar al metal. Después, el metal está alimentando de alguna manera o fortaleciendo el agua y el agua a la madera. Ahí tenemos, por ejemplo, un ciclo de vida. Después hay un ciclo de control. Por ejemplo, el fuego controla a la madera. La madera controla al agua. Por ejemplo, si tú tienes un exceso de agua, pues necesitas controlarlo con plantas, con el elemento madera. Cuando tienes un exceso de metal, necesitas trabajar precisamente con el agua. O sea, lo vas a controlar. Y luego, ¿cómo controlas un exceso de tierra? Pues con el metal. Ahí tienes el ciclo de control. Ahora el ciclo destructivo. Este es muy importante. A veces es necesario, pero hay que saber cómo vas a trabajar con esos elementos. En ese ciclo destructivo de control, el agua destruye al fuego, el fuego destruye al metal, el metal destruye a la madera y la madera está destruyendo o controlando al elemento tierra, ¿no? Ahí tienes, es como si se hiciera una estrella. Después voy a subir en la página Biofrecuencia Expandiendo tu Conciencia, desde la misma página donde estoy haciendo la transmisión, para que tengas una gráfica y veas todo esto. Bueno, ahora, nos fijamos que tiene que ver los números, los colores, con esos elementos, y todo lo que nos rodea precisamente y el lugar a donde vives también tiene que ver con los elementos. Para esto se hace un estudio que se denomina como Xuan Kong o la estrella voladora o el mapa de las estrellas voladoras, y es interesantísimo ver cómo a través de esta matemática y los ciclos del tiempo, porque toda construcción tiene un año que le corresponde y un ciclo que tiene que ver con los números, entonces podemos sacar un conjunto, por así decirlo, de cifras o de números que nos van a determinar cómo es que está en equilibrio o desequilibrio esos 5 elementos, ya que los números son los elementos. Por ejemplo, el número 1 está relacionado con el agua, 2, 5, 8 con tierra, 3 y 4 son madera, el 9 es el fuego, o fuego es 9, y después tenemos también los metales que son 6 y 7. Dentro de tu numerología hay otro estudio también que se denomina o es llamado los 4 pilares del destino, además de que también hay diferentes fórmulas de numerología con la cual puedes conocer qué tendencia tienes con ciertos elementos. El más exacto de todos ellos, pues obviamente es ese llamado los 4 pilares del destino, porque ahí puedes conocer qué elemento es el que tienes de más o tienes carente o te hace falta reforzar. Pero yo les voy a dejar una tarea para que ustedes hagan una prueba kinesiológica. Esta es una prueba que se ha desarrollado a través de test musculares, de una respuesta muscular. Es súper interesante y sobre todo se van a divertir mucho. La prueba que van a hacer consiste en lo siguiente. Lo que van a hacer para realizar esta prueba es, primero que nada, se van a frotar los riñones 3 veces. Con sus 2 manos se frotan los riñones 3 veces. El cuerpo tiene que estar bien hidratado. De preferencia que ustedes cuenten, por aquí ya se me cayó mi botellita de agua que tenía yo preparada. Van a tener su botella con agua y entonces esa botellita con agua, no importa de la llave, del garrafón, de lo que tú quieras, estar bien hidratado, y entonces lo que vas a hacer después de eso es hacer un cierre energético. O sea, con tu mano derecha, como si cerraras un sleeping bag, vas a cerrar desde el área donde se encuentran los genitales, que son esos chakras o centros energéticos sutiles. Vas a hacer un cierre energético hasta llegar a la parte superior de la cabeza 3 veces. Después te vas a ir a tu habitación. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, ya estás preparado con todo lo que dije de kinesiología, o ya estás en un lugar. Después de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Que tu cuerpo va a funcionar como péndulo. Le vas a decir en voz alta, muéstrame la respuesta sí, y se mueve hacia adelante, o muéstrame la respuesta no, y se va hacia atrás. Haces la verificación y vas a ver cómo se mueve tu cuerpo. Perfecto. Entonces sí, ya puedes hacer una pregunta y podrías decir,
¿Está en equilibrio el elemento fuego de mi cuarto, de mi habitación? Y vas a ver qué responde kinesiológicamente tu cuerpo, ¿sí o no? Ve anotando las respuestas. Después vas a preguntar, ¿está en equilibrio el elemento metal? Y entonces te vas a fijar cómo se mueve tu cuerpo hacia adelante. Recuerden que adelante sí y atrás es no. Y lo escribes. ¿Está en equilibrio el elemento metal? Sí, no. ¿Está en equilibrio el elemento agua? Y te vas a fijar. Sí, no, escribes. Y después vas a preguntar, ¿está en equilibrio el elemento madera? Y vas a ver la respuesta de tu cuerpo. Después de eso, el elemento fuego. Ya terminaste con los 5 elementos. Esa sería una forma de usar la kinesiología, pero hay distintas formas. Hay otra forma en la que se utiliza la resistencia del brazo, o sea, se le pregunta a la persona cuál es el brazo más fuerte que tiene. Entonces, bueno, por la cámara, que ahorita no estoy en un lugar muy cómodo para hacer esta transmisión, pero bueno, para que ustedes entiendan, es como una persona te va a ayudar y va a ver qué tanta fuerza tienes en tu brazo. Eso va a ser positivo. Y cuando es algo que está bajo de energía, cuando te haga la prueba, tu brazo se va a bajar más fácilmente. Este método de kinesiología es más cansadito porque está pues la posición en la que vas a estar sosteniendo y aguantando la presión que te están poniendo y viendo qué respuesta tiene tu cuerpo. Bueno, cuando ya haces esas pruebas, ya tienes entonces un punto de partida para saber si ese espacio a donde te encuentras durmiendo, descansando, etcétera, tiene un balance de esos 5 elementos o no. Si no lo tienes, más adelante en estas cápsulas que vamos a estar haciendo y transmisiones en vivo, como te dije, vas a aprender de muchas técnicas y después también tendrás la posibilidad de tomar cursos de esta forma, transmisión en vivo, a los cuales te quieras inscribir y tomar esa clase semanalmente para que puedas disfrutar pues desde la comodidad de tu casa y sobre todo en muchos países donde hay mucho tráfico, el calor y algunos se quejan también del clima, etcétera, el transporte y demás. Bueno, pues cómodamente lo puedes ver en tu teléfono, en tu tableta, etcétera, y participar en estas transmisiones. Pásale por ahí el chisme y la información a tus amigos, a tu familia, etcétera, a todos aquellos que estén interesados en saber más de estos temas. Por lo pronto te dejo esa tarea, ese punto de partida para que puedas ver el mundo fascinante que son los elementos. Y no crean que esto es todo, hay mucho, mucho más acerca de los elementos. Pero bueno, pues tenemos que estar listos siempre pues para poder tener más información acerca de esto. Los elementos también tienen que ver mucho con tu forma de ser. Por ejemplo, las personas que tienen vamos a hablar, por ejemplo, un exceso de alguno de los elementos. Cuando una persona tiene demasiado fuego, se vuelve muy temperamental, muy explosiva, ¿sí? Son personas que podrían llegar a tener esa tendencia a ser muy agresivos, tener mucha ira, etc. Las personas que tienen mucha tierra, por ejemplo, regularmente son muy robustas, aunque no precisamente tienen que ser completamente robustas, pero sí se puede llegar a reflejar el tipo de elemento con la complexión que tiene la persona. Pueden ser muy tercas, muy obstinadas, no fluyen, o sea, no tienen la fluidez, por ejemplo, del elemento agua. Les cuesta trabajo tomar decisiones, pueden a lo mejor pensar mucho y se mueven poco. Las personas que tienen demasiado metal se pueden convertir en personas demasiado inflexibles, insensibles. Y ya ven, bueno, por ejemplo, características de una persona que tiene tendencias de mucho metal son las personas que tienen gusto por la decoración minimalista, ¿sí? Entonces son demasiado simples, quieren todo blanco, muebles demasiado modernistas, sencillos, etcétera. Y así como les gusta ese ambiente en la decoración, pues también en sus sentimientos no muestran los sentimientos fácilmente, les cuesta trabajo comunicarlos. La persona que tiene demasiado agua es muy sentimental, pueden ser muy depresivos, muy emocionales y les cuesta trabajo esa estabilidad. Las personas que tienen demasiada madera pueden ser muy de pelea, argumentos, chismes, etcétera. Por eso es que es muy importante que
en tu hábitat, en tu habitación, en tu oficina, en tu negocio, aprendas qué tipo de elemento es el que le corresponde, porque de esa manera te vas a dar cuenta si realmente estás escogiendo o no los elementos adecuados para ese negocio o esa casa o ese lugar a donde estás. ¿Se recuerdan que hace una semana tuvimos una transmisión donde estuvimos hablando acerca de qué cosas debemos de tener en cuenta cuando vamos a abrir un negocio? Bueno, pues hoy estamos entrando a ese mundo de los elementos para que tengas esa referencia. La prueba de la tarea que te estoy recomendando que hagas con esa prueba de kinesiología, que si quieres saber más de kinesiología, métete ahora en internet, hazle Google y vas a encontrar muchísima información, y que es utilizado en muchas modalidades, en muchas formas podríamos decir como una forma de test, ¿no? En la que vas a poder averiguar cosas, cómo te sientes, cómo está tu energía, si hay algún alimento que te está dando algo conveniente para ti o no. Y lo fascinante de todo esto es que tu cuerpo guarda información. Y qué mejor que tú le preguntes a tu cuerpo si realmente lo que va a comer, el color que usa, te está dando buena energía o te está dando una energía que no te fortalece o que a lo mejor estás utilizando porque tienes un elemento en carencia o tienes un elemento de más. Recuerden que lo más importante es el equilibrio, ese símbolo que muchas personas conocen y lo traen en camisetas y hasta se lo tatúan, el símbolo del yin y el yang. Se usa mucho, pero poco se entiende lo profundo que tiene ese símbolo, y es precisamente que vayas, por ejemplo, encontrándole el sentido de que no puede existir la luz sin la oscuridad y no puede existir la oscuridad sin la luz. No puede existir el frío sin el calor y el calor sin el frío, y no puede existir el hombre sin la mujer y la mujer sin el hombre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que hay en la creación es perfecto. Es perfecto, y tú debes solamente de aprender el por qué, cómo es que vas a encontrar ese balance y cómo vas a regresar a ese balance cuando te estás recargando demasiado hacia una balanza o hacia alguna situación, o sea, en tu vida. Posiblemente tus 5 elementos no estén en equilibrio y necesitas equilibrarlos. Hay diferentes formas para hacer eso, diferentes disciplinas, filosofías o conocimientos, pero lo importante es que tengas ese punto de partida para que puedas estar consciente, y lo más maravilloso de todo es que veas que tú puedes conocerte más a ti mismo. Hay algunas personas como que les da miedo quizá el conocerse a sí mismo. Yo creo que es lo más fascinante que hay, porque vas a descubrir muchas cosas en tu interior. Es como también el seleccionar casas. Se guarda un patrón, podríamos decir que estructural, de la familia, que tiene que ver mucho con situaciones que va a vivir la familia y que viene arrastrando de generación en generación. Y esos patrones conductuales o esa información hace que tú llegues a vivir en determinados lugares que tienen ciertas características. En otra transmisión más adelante vamos a hablar, por ejemplo, acerca de las formas irregulares en una construcción. Las formas regulares, las irregulares, qué quiere simbolizar, con quién está relacionado con la familia, y ahí vas a descubrir cosas que son fascinantes, porque vas a poder llegar. Yo, por ejemplo, que voy a través de todos estos años visitando miles y miles de hogares en distintos países, a donde he hecho estas asesorías y donde he hecho análisis o asesoramientos a empresas, a casas, a lugares. No es lo mismo, por ejemplo, las construcciones aquí en los Estados Unidos, que tienen demasiada madera, a construcciones, por ejemplo, en México, Centroamérica o Sudamérica, que es otro tipo de construcciones, otras formas, otras energías. No es lo mismo, por ejemplo, una casa que está en la playa, una casa que está en la montaña, en los bosques o en una ciudad. Entonces, el hecho de ir a todos esos lugares te da la oportunidad de ver que cada casa es un mundo, de que no puedes encasillar un conocimiento nada más en decir estas son las pautas y son las normas. Hay muchas personas que les gusta todo esto relacionado al Feng Shui y se cierran a tomos y conocimientos y a libros clásicos que fueron escritos hace miles de años, no hace 10, 20 años, sino miles de años, pero luego a veces se vuelven medio aferrados en esta situación
y se encasillan en que es que esto está fuera de lo clásico, pero pues es como si yo te dijera, bueno, hace 1000 años no existía ni el fax, ni una computadora, ni el teléfono. Y a lo mejor no existían los espejos y no existían muchas cosas, pero había ciertas cosas en ese entonces que servían para ese tiempo. Ahora estás en otro tiempo, la energía cambia, el planeta cambia, y ahora tienes un fax y ahora lo puedes utilizar, tienes una computadora y la puedes utilizar. Entonces, el mundo siempre está evolucionando, las personas y los seres humanos también estamos evolucionando y tenemos también que ver todo lo que va evolucionando, lo que es práctico para estos tiempos, lo que no nos es práctico, y lo más interesante es que tú tomes todo lo que te sirva y lo que no, pues lo dejes ir, ¿no? Para eso tienes la libre elección de escoger. Bueno, amigos, pues ya estamos llegando al final de esta transmisión en vivo. Espero que les haya gustado. Recuerden que, como dije en el inicio, voy a contestar sus preguntas si alguna llegan a tener. Escriban, manden un inbox aquí en la página Biofrecuencia Expandiendo tu Conciencia. Tenemos próximos eventos, un retiro muy especial en la Riviera Maya el 11 de agosto. Pueden participar cualquier persona que quiera acompañarnos. Van a ser varios días en un lugar maravilloso en la Riviera Maya. Van a encontrar más información en esta página y en mis páginas. Ahí viene toda mi información para que vean lo que tenemos ahí en puerta, tanto el retiro que se va a dar en la Riviera Maya, pueden participar personas de cualquier parte del mundo, y el otro retiro va a ser aquí en los Estados Unidos. Estoy decidiendo, o ustedes pueden opinar, si les gusta que sea en California o si les gusta que sea en Arizona. Esto sería para finales de agosto. Por mi parte es todo, amigos. Gracias por haberme acompañado el día de hoy y hasta la próxima semana.